Revelado, el sorprendente momento en que un bebé riquísimo transforma la vida de una empleada, Rosa, una madre soltera de 32 años, despertó esa mañana en su pequeña habitación de la colonia popular de la Ciudad de México con el corazón palpitante. El ruido de la ciudad la abrazaba, pero nada comparado con el amor que sentía por su hijo, Javier, que dormía plácidamente a su lado. Ella sabía que cada día era una lucha, que las calles bulliciosas atesoraban sueños rotos, pero su hijo era su razón de ser. Sin embargo, el peso del mundo parecía más pesado que de costumbre. El día, lleno de sacrificios, comenzó cuando Rosa recibió una llamada inesperada. Una familia adinerada estaba buscando empleada doméstica. La esperanza se asomó entre la rutina, un destello de luz en su gris existencia. Con nervios y emoción, se presentó en la mansión. La opulencia de ese lugar, todo ese brillo, deslumbraba y nublaba su aceptable realidad. Pero, ¿qué hacía ella allí? En su corazón, un nudo de ansiedad y emoción. En medio de esa grandiosidad, conoció a Sebastián, el pequeño hijo de la familia. Un niño de solo 2 años, con unos ojos que reflejaban una curiosidad infinita. Desde el primer instante, la risa de Sebastián llenó la casa y su corazón. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo se desvanecía. Rosa jugaba con él, como si el dinero y el estatus no existieran, como si en ese momento, todo fuera posible. Era un refugio en medio del ruido, pero la burbuja de alegría pronto estalló. Las sonrisas de Rosa comenzaron a desvanecerse cuando la madre de Sebastián, con mirada fría y despectiva, desautorizó un regalo que Rosa había preparado para su hijo, un juguete hecho a mano con amor. Esa decisión la hirió más que cualquier insulto. ¿Cómo podía ser tan indiferente?, pensó. El dolor se convirtió en indignación. En su pecho, el fuego de la lucha se avivaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Enfrentarse a la familia le llenaba de dudas, pero el orgullo de Rosa era más fuerte. Ella necesitaba reclamar su dignidad, dejar en claro que su clase no definía su valor. El diálogo pronto se convirtió en un grito, y la hipocresía de la alta sociedad quedó expuesta en el aire tenso. Justo cuando pensaba que tenía el control, su madre apareció, criticando la vida ostentosa que su hija había abrazado. Esa visita destrozó el frágil equilibrio que había construido, revelando resentimientos ocultos. Atrapada entre la indignación y el deseo de sanar, Rosa comprendió que Sebastián también había sentido el desprecio hacia su madre. Esa conexión, aunque dolorosa, fue el hilo que podría unirlos. Pero, ¿cómo romper las cadenas del rencor? Un momento de comprensión podía transformarlo todo. La atmósfera se tornó pesada, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Rosa encontrar el perdón que tanto necesitaba, o quedaría atrapada en un ciclo de tristeza y venganza? Todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. La historia apenas comenzaba a desenredarse. El aire en la mansión se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y miradas perturbadoras. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo la rabia y la impotencia danzaban en su pecho. Cada rincón de la mansión relucía con lujo, pero su corazón se sentía como un puño cerrado. ¿Qué valor tenía todo ese esplendor si las conexiones humanas eran tan frías? Mientras Sebastián jugaba en el suelo, Rosa quiso afianzarse en la pureza de ese niño. Sus ojos brillaban, llenos de inocencia, como si el mundo no pudiera tocar su alegría. Pero cuando la mirada de la madre de Sebastián se cruzó con la de Rosa, un escalofrío recorrió su espalda. Aquella mujer estaba dispuesta a aplastar todo lo que tocaba, con su aire de superioridad y desprecio. Era un recordatorio doloroso de que, a pesar de su amor, había muros que separaban sus mundos. Rosa la llamó Sebastián, su vocecita suave atravesando su tormenta interna. Se agachó y le sonrió, ese pequeño rostro iluminado con una chispa de alegría que la hizo titubear en su decisión de permanecer en esta batalla. Pero Sebastián era más que un niño. Era un espejo de lo que podía ser si lograba liberar su propia carga emocional. Sin embargo, la dureza de su madre resonaba en su mente. No quiero que tu vida esté marcada por este lugar, donde el dinero lo es todo. Rosa no podía evitar sentir que su madre tenía razón, pero no podía abandonar a Sebastián. Su mirada de búsqueda, de cariño, de necesidad, la desarmaba. Decidió que tenía que hablar. Con la voz entrecortada,
se dirigió a la madre de Sebastián: no estoy aquí solo por el dinero. Estoy aquí porque tú me diste la oportunidad de cuidar a tu hijo, y eso no tiene precio. Las palabras brotaron de su corazón, crudas y sinceras. En ese momento, se dio cuenta de que el rencor no lo era todo. Había lugar para la compasión. La madre de Sebastián arqueó una ceja, pero Rosa había encendido una chispa de duda en su mirada. Quizás allí, entre las sombras de la opulencia, había un camino a seguir. Su rabia podría convertirse en un puente hacia una conexión genuina. Las semanas siguieron y, poco a poco, esa relación entre Rosa y Sebastián creció. Rosa comenzó a darle forma a su amor por el pequeño, creando un mundo lleno de colores y sonrisas. Jugaban juntos, explorando los rincones del jardín, riendo a carcajadas, haciendo que la mansión comenzara a llenarse de luz. Pero la madre de Sebastián seguía observando, como un depredador esperando en la sombra, hasta que, una tarde, en medio de risas y juegos, la madre de Sebastián interrumpió con una voz helada: Rosa, no puedo permitir que esto continúe. Las palabras de rechazo cortaron el aire como un cuchillo. Todo el esfuerzo, toda la lucha, y de un momento a otro podía esfumarse. El corazón de Rosa latía con fuerza, cada golpe un eco de desesperación. Estaba a punto de perder todo lo que había construido en esa mansión. Cuando la mujer alzó la voz, las palabras cayeron como lluvia helada en medio del calor de su lucha. En su mundo, Rosa sabía que las relaciones no se miden por el dinero, pero sería suficiente su amor para luchar contra la frialdad y el desprecio. Un dilema profundo se erguía frente a ella: ¿debería seguir luchando por Sebastián, o había llegado el momento de salir de esa mansión, arriesgando todo lo que había ganado? La tensión estaba en el aire. Rosa miró a Sebastián, quien la observaba como si supiera que algo estaba por cambiar. ¿Qué decisión tomaría? La historia apenas comenzaba a tomar rumbo. ¿Podría defender su amor o se vería obligada a abandonar la única luz que había encontrado en la oscuridad? El silencio que permeaba la mansión se volvió ensordecedor, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Rosa se sintió atrapada en un laberinto de emociones, cada huella de miedo y esperanza chocando en su interior. Sebastián la miraba con esos ojos grandes y curiosos, como si buscara en ella respuestas a preguntas que aún no podía formular. La voz de su madre resonaba, oscura y definitiva, le recordaba la imposibilidad de sus sueños. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosa alzó un poco la barbilla y se armó de valor. Sebastián me necesita. No soy solo una empleada, soy su cuidadora, su amiga. No puedes quitarme eso. Sus palabras fluyeron con firmeza, llenas de un deseo ardiente de proteger lo que había construido. La madre de Sebastián frunció el ceño, su rostro una máscara de sorpresa y enojo. ¿Y crees que eso tiene valor aquí? Este es un lugar donde el dinero y el prestigio importan. No tienes idea de lo que estamos hablando. Su voz era un golpe, una realidad que Rosa sabía que existía, pero su fe en el amor por Sebastián la empujaba aún más. Sé que el dinero es importante para ti, pero Sebastián necesita amor, contestó Rosa, sus ojos desafiándola. No se trata de lo que puedes comprar, sino de lo que puedes construir en su corazón. Yo quiero ser parte de eso. Su arrebato de valentía resonó en el aire denso y hostil. Hubo un breve instante en que la madre de Sebastián vaciló, como si una sombra de duda cruzara su rostro. Pero rápidamente la reemplazó una expresión de desprecio, como si el intento de conexión de Rosa hubiese sido solo una broma cruel. Mañana vas a tener que irte, dijo con gesto de desdén. No necesito que interfieras en la vida de mi hijo. El mundo de Rosa se desmoronó en un instante. La desesperación hizo que sus lágrimas amenazaran con brotar, pero se contuvo. No podía permitir que ese encuentro lo fuera todo. En un acto de pura resistencia, se arrodilló frente a Sebastián y lo abrazó, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo como un bálsamo. Siempre estaré contigo, Sebastián, susurró, con la voz quebrada pero decidida. Siempre. La madre de Sebastián se giró, lista para marcharse, pero antes de que pudiera dejar la habitación, Rosa decidió arriesgarlo todo. Si me despides, ¿qué le sucederá a Sebastián? ¿Quién lo cuidará como yo? Lo dejarás solo, como tú estás. La mujer se volvió lentamente, sorprendida por la sinceridad en la voz de Rosa. Por un momento, el tiempo se detuvo. Las miradas de ambas mujeres colisionaron en un espacio vacío que parecía estar cargado de significados. El pequeño Sebastián, ajeno a la batalla, comenzó a reír. Su risa flotó en el aire, como una melodía que tocaba las fibras más profundas de sus corazones. La madre se encontró incapaz de resistirse a la dulzura de ese sonido y su rostro, aunque endurecido, se ablandó ligeramente. Pero en su mirada aún había un destello de advertencia:
no creo que comprendas con quién estás tratando. Rosa sintió que el aliento se le cortaba. La lucha no hacía más que comenzar. Determinada, se levantó, dispuesta a luchar por lo que más amaba. Pero mientras lo hacía, una preocupación creciente surgía en su mente. ¿Podría mantener su lugar en la vida del niño, ante la opresión de la madre, de la riqueza y la presión social? Una respuesta aporreó las puertas de su corazón. Quizás, solo quizás, había que buscar aliados donde menos lo esperaba. Las sorpresas podían acechar en las sombras de la mansión, y con un niño como Sebastián en juego, todo era posible. Con una chispa de determinación, Rosa decidió que no solo pelearía por su amor hacia Sebastián, sino que buscaría a alguien más que pudiera ayudarla en su lucha. Pero, ¿quién sería capaz de desafiar a la madre de Sebastián? ¿Y a qué costo? El futuro se tornaba incierto, y la decisión de Rosa la llevaría por un camino lleno de sorpresas. Mientras el eco de risas infantiles resonaba en la inmensidad de la mansión, la batalla apenas comenzaba. ¿Quién se uniría a ella en este inesperado viaje? El viento susurraba por las rendijas de las ventanas, llenando la habitación con un escalofrío que se mezclaba con la incertidumbre que sentía Rosa. Mientras se deshacía del abrazo, con el corazón aún latiendo fuerte, miró a Sebastián. Sus ojos brillaban con inocencia, y en ellos encontró una razón más para seguir luchando. De repente, la idea golpeó su mente como un rayo iluminando la oscuridad. Había personas en la mansión que quizás no compartían la frialdad de su madre. Recordó a la anciana doña Clara, la cocinera de la casa, siempre amable y con un corazón tan grande como sus platillos. Siempre la había tratado con un cariño especial, un guiño coqueto cuando sus miradas se encontraban en la cocina, como piezas de zigzag de un rompecabezas que necesitaban encajar. Por supuesto, ella sería perfecta, murmuró Rosa, sintiendo como la esperanza comenzaba a florecer en su interior. Pero también sabía que debía actuar rápidamente. La madre de Sebastián era una mujer de decisiones rápidas y sin compasión. Cuanto más tiempo pasara, mayores serían las posibilidades de perder todo lo que había construido. Sin pensarlo más, Rosa salió de la habitación y se dirigió rápidamente hacia la cocina, donde el aroma de frijoles recién cocidos flotaba en el aire. La gran cocina de la mansión parecía un refugio de calidez, un lugar donde las risas de los pequeños horneaban dulces momentos en el aire fresco, a diferencia de la fría y distante sala de estar. Cuando entró, doña Clara estaba de espaldas, mezclando masa para las galletas. Su cabello, un revuelo de canas y risas, se movía mientras batía con dedicación. «Hola, Rosa», saludó, girándose con una sonrisa iluminada. «¿Qué tal, mi niña? Te ves preocupada». «Ay», doña Clara. Rosa tomó aire, sintiendo que sus latidos resonaban en sus oídos. «No sé cómo decírselo, Sebastián, su madre quiere despedirme. Ella no entiende cuánto lo necesito, cuánto necesita amor». Los ojos de doña Clara se oscurecieron un instante. «Eso no se debería permitir, querida. Ese niño merece ser amado. Yo no sé qué hacer. Necesito su ayuda». «Necesitamos». La voz de Rosa se cortó, ahogada por el temor a no ser comprendida. La anciana la miró fijamente, sus manos detenidas en la mezcla, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un regalo muy delicado. «Podemos hacer algo, pero debe ser discreto. No quiero problemas, Rosa. La señora no perdona fácilmente y hay mucho en juego». «Lo comprendo», respondió Rosa, su agitación siendo reemplazada lentamente por la esperanza. «Solo quiero que Sebastián esté bien. Necesitamos hacerle saber que hay amor en su vida, que no solo se trata de dinero». Doña Clara tomó un momento antes de asentir. «Está bien. Primero, haremos una comida especial para él. Un festín de cariño. Tal vez eso lo haga sonreír lo suficiente para ganarle a su madre. Pero necesitaré tu ayuda y un plan. Será un juego de astucia». Rosa sintió que la luz brillaba en el túnel que veía oscuro. Ella podía ser parte de esa solución, parte de un amor que se salía de los márgenes impuestos por su madre. ¿Por qué no celebrar cada momento con Sebastián? Necesitaba que el niño supiera que no estaba solo. «Todo lo que necesite, estoy lista», exclamó, sintiendo como la esperanza empujaba un poco más su corazón. El plan se estaba formando no solo para Sebastián, sino también como un pequeño acto de rebelión contra aquella madre fría que parecía querer borrarla del mapa. Mientras ambas tejían su plan en la calidez de la cocina, el aire se llenó de risas y el aroma de galletas. Pero en el fondo, Rosa supo que esto era solo un primer paso. Tendría que enfrentarse a su mayor temor, la ira de la madre de Sebastián. Las sombras de esa confrontación ya se perfilaban en el horizonte. ¿Sería suficiente un festín para crear un lazo de amor inquebrantable? ¿O solo encendería más la furia de la madre?
El destino la miraba a los ojos, y cada decisión ahora tendría eco en su futuro junto a Sebastián. Las piezas estaban en su lugar. Pero el juego apenas comenzaba. ¿Podría el amor triunfar sobre la frialdad del oro? El reloj avanzaba, y la búsqueda de respuestas apenas estaba en su inicio. Rosa se despertó antes de que el sol asomara por las ventanas. El plan que había tejido con doña Clara envolvía su mente como una melodía que no podía dejar de cantar. Preparar una comida especial para Sebastián no era solo un acto de amor, era su forma de demostrarle al niño que había luz, donde su madre solo veía sombras. El aroma de la cocina aún la acompañaba en su mente, sus manos se movían con la ilusión de mezclar ingredientes como quien mezcla sentimientos, mientras preparaba todo, en su corazón surgía una mezcla de emoción y temor. La cocina era su refugio, pero también una trampa de recuerdos donde su madre había hecho sus propias celebraciones, algo que nunca había percibido como verdaderamente cálido. Sin embargo, ahora, en ese mismo lugar, Rosa proyectaba un nuevo significado de hogar. Esa mañana, empezó a recolectar los ingredientes. Arroz, carne, especias y mucho amor, la base de cada bocado que pretendía ofrecerle a Sebastián. Con cada paso, su corazón latía más rápido. ¿Sería suficiente? Se preguntaba si las sonrisas que había visto en el rostro del niño podrían transformarse en alegría real, en lugar de esa tristeza que a menudo lo invadía. Mientras tanto, Sebastián había dormido profundamente, como si presintiera que algo mágico estaba a punto de suceder. Al despertar, su mirada brilló al ver los sabores que ya invadían la casa. Rosa se arrodilló y lo abrazó suavemente. Buenos días, cielo. ¿Listo para un día especial? ¿Qué hay para comer?, preguntó Sebastián con la curiosidad típica de un niño. Una sorpresa. Pero primero, ¿te gustaría ayudarme en la cocina? La invitación fue como una llave que abrió un mundo lleno de risas. Rosa y Sebastián se movieron como un par de bailarines en una obra, riendo y creando juntos. El niño se emocionaba al ver cómo la masa pasó de ser un simple batido a galletas doradas, cada una decorada con un toque de color. Esa conexión, ese pequeño momento de felicidad, era la batalla diaria que enfrentaba con su propia vulnerabilidad, pero así como la alegría subía, la preocupación también acechaba. El rostro de la madre de Sebastián aparecía en su mente como un eco amenazante. Rosa sabía que no podía dejar que el temor la paralizara. Cuando llegó el momento de servir la comida, Rosa hizo todo lo posible por crear un ambiente especial. Con velas encendidas y una bonita decoración, la mesa parecía un pequeño oasis en medio del desierto de tensiones. En el fondo, su voz temblaba, pero su amor brillaba aún más fuerte. Sebastián entró, sus ojos se iluminaban al ver el festín que la niña había preparado. «¡Guau, Rosa! Se ve increíble». «Espero que sepa tan bien como se ve», respondió ella con una sonrisa. La magia del momento la llenaba de fuerza. Pero, como si el universo quisiera interrumpir su danza, la puerta se abrió de golpe. La madre de Sebastián apareció en el umbral, su mirada fría como un día de invierno. La luz que antes había llenado la habitación se desvaneció. Rosa sintió el corazón detenerse, la incertidumbre la abrazó como un viejo abrigo. «¿Qué significa esto?», dijo con una voz que podría cortar el aire. La tensión era densa, casi palpable. Rosa se sintió pequeña ante el desafío. Ella había luchado para demostrar que el amor podía superar el hielo del oro, pero ahora, estaría realmente a la altura. El rostro de Sebastián se apagó ante la sombra que su madre proyectaba. «Es solo un almuerzo especial para Sebastián», logró articular Rosa, aunque su voz temblaba. «Es una pérdida de tiempo». «¿De verdad crees que eso cambiará algo?», respondió su madre, la crítica como puñal en el aire. El duelo se había desatado. Rosa sintió como la incertidumbre la embargaba y, al mismo tiempo, una chispa de rebeldía creció en su pecho. Ese momento decisivo marcaría el rumbo de su vida y la de Sebastián. Con el estómago revuelto y el corazón acelerado, supo que no podía ceder. Mientras la confrontación se desarrollaba, el destino de todos pugnaba entre la frialdad y el calor del amor. Rosa respiró profundamente. Podría salir victoriosa en este duelo por el alma de un niño. La mesa, bellamente servida, no sería solo una comida. Más bien, un grito en busca de libertad. Pero, ¿cuál sería el desenlace? La bola de incertidumbre rodaba en su interior, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La madre de Sebastián seguía de pie en la puerta, su expresión implacable bañada en la luz tenue de las velas. La mirada del niño, entre la esperanza y el miedo, se desplazó entre Rosa y su madre, como si buscara una señal, un rayo de luz entre la tormenta. «¿Cómo te atreves a meterte en mis cosas?». La voz de la mujer era como un trueno, y Rosa sintió que cada palabra le desgarraba el alma.
No, no es así. Rosa intentó explicarse, pero el miedo la hizo titubear. Yo solo quería hacer algo bonito para Sebastián. Él merece ser feliz, él tiene lo que necesita. Y no es esto, respondió la madre, su tono despreciativo hirviendo en el aire. No necesitas tratar de ser su madre. Él ya tiene a la suya. Rosa apretó los puños, la rabia y el dolor se mezclaban dentro de un cóctel explosivo. ¿Por qué tenía que tolerar esa humillación? El amor que sentía por Sebastián no era nada que pudiera ser menospreciado. No estoy intentando ser su madre. Solo quiero que sepa que hay cosas buenas en la vida, que no todas son oscuridad, dijo con un temblor de desafío. Sebastián, que había permanecido en silencio, sintió que el viento frío de sus miedos comenzaba a soplar en el ambiente. Entre susurros, levantó la voz: «Mamá, Rosa me hizo unas galletas. Son las más ricas que he probado». Sus palabras, pequeñas pero firmes, resonaron contra la frialdad de la habitación. Por un instante, la atención de la madre se centró en él, confusa. «Lo que le ofreces no soluciona nada», dijo ella, ignorando la alegría en los ojos de su hijo. «Solo es otro engaño. Las galletas no van a borrar la realidad. No llenan vacíos». Rosa sintió un vuelco en su corazón. Cuánto vacío cargaba Sebastián. Esa realidad, tan terrible como una tormenta, invadió de nuevo la habitación. Era la sombra que siempre lo había acompañado, una sensación de inutilidad, como si nadie pudiera realmente verlo. «Sebastián, mereces más que esto», murmuró Rosa, su voz temblando con cada palabra. «Mereces saber que eres importante. Que tu alegría, incluso por un momento, cuenta». La madre de Sebastián se cruzó de brazos, su expresión era una mezcla de preocupación y rabia. En sus ojos, la lucha entre la defensa de su papel y el amor hacia su hijo era clara. «No me hables de lo que él necesita», respondió con frialdad, «tú no estás en su piel. No sabes lo que es cargar con la culpa». «Pero sí sé lo que es sentir», Rosa insistió, apretando los labios para no dejar que las lágrimas se escaparan. «Sé lo que es temer y no poder encontrar la forma de salir, incluso cuando lo intentas con todas tus fuerzas. El amor que tenemos no puede ser una carga, debe ser la luz. No puede ser reemplazado por el miedo». La tensión crecía en la habitación, como un imán que atraía emociones sin freno. Por primera vez, la madre de Sebastián dudó, sus ojos vacilaron. Quizás, en lo profundo, una parte de ella deseaba esa luz que Rosa ofrecía. Sebastián, observando a ambos, sintió que el aire se cargaba de una electricidad diferente. «Te quiero, mamá», dijo él, por encima del murmullo. «Pero Rosa también es importante para mí». La mirada de la madre se suavizó un poco, aunque su orgullo se aferraba como un ancla. Ella luchaba contra sus propios demonios mientras las palabras de su hijo flotaban en el aire como hojas llevadas por el viento. Rosa, viendo ese pequeño espacio abrirse, respiró profundo. Sebastián más que nunca necesita amor y apoyo. Esto no tiene que ser un conflicto. Pero las palabras no eran suficientes. Aún había desconfianza y resentimiento que derribar. A medida que su madre comenzaba a procesar lo que sucedía, Rosa sintió que la batalla aún no había terminado. Había formado un pequeño puente entre sus mundos, o todo este esfuerzo acabaría en el abismo de la indiferencia. Entonces, una chispa de oportunidad apareció cuando Sebastián se movió hacia su madre, con la mano extendida. «¿Podemos intentar ser felices, mamá?». Aunque sea solo por un momento, la incertidumbre se posó sobre ellos como una nube, el futuro era nebuloso, con cada corazón latiendo en sintonía. Rosa miró a Sebastián, la esperanza brillando en sus ojos. Sus vidas estaban anudadas en un punto crítico, y el verdadero desafío estaba aún por venir, pero lo que nadie anticipaba era que, en esa encrucijada, una revelación podría cambiarlo todo. El silencio se adueñó del ambiente, apenas interrumpido por el suave parpadeo de las velas. La mirada de la madre de Sebastián se desvió hacia su hijo, un torrente de emociones cruzando su rostro como si intentara desentrañar un enigma. El desafío en la voz de Rosa había penetrado su coraza, y el fragor de la lucha interna reverberaba en las paredes del pequeño hogar. «Felicidad», replicó finalmente, su voz más suave, pero cargada de incredulidad. «¿Qué sabes tú de felicidad, Rosa? La vida no es un cuento de hadas. No es justo jugar con las emociones de mi hijo». La frustración en Rosa creció. Sabía que no estaba ahí para arrebatarle a Sebastián su amor, sino para ofrecerle un refugio. «No estoy jugando, estoy tratando de darle lo que él merece. Un destello de alegría, algo que lo haga olvidar, aunque sea por un instante, lo que siente». Sebastián, observando las facciones de su madre, pensó que cada segundo sin amor era un segundo perdido.
Se acercó un poco más a ella, manteniendo su mano extendida, como un puente que unía su mundo y el de Rosa. Mamá, a veces siento que el día es gris y Rosa trae colores. Las palabras de su hijo calaron hondo en la madre. Podía sentir el lazo que unía a ambos, una conexión que aparentemente se resistía a ser dañada por la tristeza. Pero el orgullo seguía en pie, absorbía cada rayo de luz como una sombra densa. No todo se soluciona con dulces palabras y sonrisas, Sebastián. La vida requiere más que eso. Necesitas entender la verdad. Madre e hijo estaban atrapados en una danza de expectativas y miedo, y Rosa, observando el tira y afloja, sintió que el tiempo iba en su contra. Entonces, con una valentía recién descubierta, levantó la voz aún más. Pero, ¿qué si la verdad que tú sostienes es solo parte de lo que él puede vivir? La vida puede ser amarga, pero también puede ser dulce. A veces, solo hace falta un pequeño gesto. La madre la miró, el desafío resonando en su pecho, pero también una pizca de curiosidad. Pequeño gesto. Como unas galletas. Eso va a cambiar todo. Quizás no cambiar todo de inmediato, respondió Rosa con sinceridad. Pero podría abrir una puerta. Un primer paso hacia la luz. ¿No es eso lo que quieres para él? Que encuentre alegría, aunque sea en momentos pequeños. La conversación, tensada como una cuerda lista para romperse, llegó a un punto de quiebre. La madre comenzó a preguntarse si había estado equivocada. La risa de Sebastián, ese eco sincero que deseaba una vida sin temor, parecía querer salir de su pecho. Como un regalo, lleno de dolor y amor, de repente, el ruido de la puerta principal resonó. Una figura entró arrastrando con ella una energía particular. Era Valeria, la hermana menor de Rosa, con su risa contagiosa y el brillo de inocencia en su mirada. Rosa. Mira lo que traje, exclamó mientras levantaba una caja llena de sorpresas, la tensión de la habitación se disolvió momentáneamente, el aire cargado cambió. Sebastián, curioso, corrió hacia la niña y se olvidó por un instante de sus problemas, arrastrando a su madre con él en una ola de emoción inesperada. Rosa sintió un alivio instantáneo, Valeria era como un rayo de sol en un día nublado. ¿Qué hay en la caja, Valeria?, preguntó Sebastián emocionado, su risa resonando como música en la sala. Valeria, sin saber la tormenta emocional que había sobrevivido a los adultos, comenzó a sacar colores, pinturitas y papeles brillantes. Son materiales de arte. Podemos hacer un mural en la pared. Vamos a llenarlo de alegría. Rosa vio como la luz destellaba en los ojos de Sebastián, eso que por un momento había parecido imposible, la risa y el bienestar de un niño, por encima de las sombras. La madre de Sebastián también observó, entre la incredulidad y un hábito de estrés profundamente arraigado. Sin embargo, el cambio más grande estaba aún por llegar. Mientras Sebastián y Valeria comenzaban a dibujar felices, una pequeña explosión en la mente de la madre se encendió, preguntándose, ¿y si realmente podía permitirse vivir algo más? ¿Qué el dolor? La madre, los ojos fijos en el mural en construcción, sintió un hormigueo en su pecho. Una pregunta le surgió a la mente, ¿qué sucedería si, por un instante, dejara que la felicidad se filtrara por las rendijas de su vida? Y así, en un momento inesperado, se encontró deseando enfrentar sus propios miedos. Pero, justo cuando se preparaba para dar el primer paso, un mensaje de texto rompió el encanto. Mamá, llegó la invitación de abuela. Es para el aniversario. ¿Vas a venir? La respuesta parecía desvanecerse en el aire pesado, y todos se volvieron hacia ella. El corazón de la madre de Sebastián comenzó a latir más rápido, y con cada mirada expectante, una decisión vital se estaba gestando en su mente. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo de su vida y abrirse a una nueva realidad? La incertidumbre dejó una marca profunda. La revelación de la verdad podría llegar en cualquier instante, y la pregunta quedó en el aire, ¿lo haría? Sin duda, todo estaba al borde de transformarse. Las manos de la madre de Sebastián temblaban levemente mientras sostenía su teléfono. La pantalla brillaba con la invitación digital, palabras que exigían su atención, pero más que eso, despertaban una serie de recuerdos. El día del aniversario de su madre era más que solo una celebración, era el reflejo de un tiempo que parecía distante, de risas y abrazos cálidos que una vez llenaron su hogar. Rosa, sintiendo la presión silenciosa que emanaba de la madre, se atrevió a dar un paso adelante. «Vas a ir, ¿verdad? Sería un buen momento para que todos estemos juntos». La madre desvió la mirada, su mente un torbellino de emociones confusas. No quería enfrentarse a su propia historia, pero el brillo entusiasta en los ojos de Sebastián, tan inocente y lleno de esperanza, era un espejo que la forzaba a reconsiderar sus decisiones. En esa mirada había una promesa,
alegría, familiaridad y quizás un rayo de amor que podría cruzar el abismo que ella había erigido. Lo pensaré, murmuró al fin, y aunque no era un compromiso, se sintió como un ligero pero significativo cambio en el aire. Valeria, que seguía emocionada con todos los materiales, no se dio cuenta de la tensión que se acumulaba. Comenzó a pegar papelitos en la pared, creando una explosión de colores que parecía romper la monotonía de la habitación. Mira, Sebastián. Esto será el sol, exclamó mientras dibujaba un gran círculo amarillo. La risa de ambos niños resonó, llenando cada rincón, como si intentaran combatir la oscuridad que había dominado el hogar por tanto tiempo. La madre de Sebastián sintió una punzada en el corazón, un deseo profundo de unirse a esa risa contagiosa, pero la duda aún le susurraba al oído. No puedo simplemente ir allí no después de todo lo que ha pasado, pensó, sintiendo como el miedo cola dentro de ella. Temía lo que vería en los rostros familiares, en las miradas que parecían haberla juzgado en silencio desde hacía tiempo. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Sebastián, rompiendo sus pensamientos. Se había acercado, con el rostro lleno de emoción. ¿Vas a ayudar a hacer el mural? Yo. La madre se sorprendió. ¿Cómo podía participar en algo tan alegre cuando su corazón estaba tan cargado de dudas? Pero entonces se quedó mirando a su hijo, a su madre y a Valeria, y se dio cuenta, esos momentos eran más que una oportunidad para crear arte, eran una posibilidad para abrirse y resurgir, tal vez incluso para sanar. Con un suspiro profundo, ella se dirigió hacia la mesa donde estaban las pinturas. Sentía una oleada de calidez al sumergirse en ese colorido universo, un espacio donde podía dejar atrás un poco de su dolor y ser solo una madre que desea lo mejor para su hijo. Está bien, dijo, finalmente. Voy a ayudar. Quiero ser parte de esto. Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba, como si el reconocimiento de su deseo de conexión pudiera romper las cadenas que la mantenían atada. Mientras el mural cobraba vida, los niños llenaban el espacio de risas, y por un momento, la madre sintió que el peso de la soledad se evaporaba. Pequeños sueños estaban naciendo en todas las pinceladas y colores, y, tal vez, el futuro podría estar pintado con más esperanza de lo que había imaginado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la invitación continuaba resonando, como un eco que no podía ignorar. ¿Podría ella realmente enfrentar el pasado en la fiesta de su madre? Preguntas ya empezaban a borbotear en su interior, y la incertidumbre tomaba forma a su alrededor. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, el mural estaba casi terminado, lleno de colores radiantes y figuras que, más allá del arte, reflejaban el alma de su familia. En ese acto de creación, la madre de Sebastián se sintió más ligera, más esperanzada, pero justo cuando pensaba que las sombras podían dispersarse, un sonido ensordecedor interrumpió esa felicidad. El timbre sonó fuertemente, como un golpe en el pecho. La madre de Sebastián miró a su alrededor, su corazón latiendo en un torbellino de emoción y miedo. ¿Quién sería? Sería alguien del pasado que regresaba para recordarle todo aquello que había tratado de olvidar. Con el pecho apretado y el sudor en las manos, se acercó a la puerta, sin saber si estaba lista para lo que quiera que hubiera al otro lado. Una decisión pendía en el aire, lo que estaba a punto de suceder podía cambiar el curso de su vida para siempre. Sería el inicio de su verdadero despertar, o la vuelta a antiguos fantasmas. El momento estaba aquí, y sus latidos resonaban como un tambor que la esperaba detrás de la puerta. La madre de Sebastián se detuvo un instante en el umbral de la puerta, escuchando el latido desbocado de su corazón. El timbre resonó nuevamente, insistente, como una ola que no se detiene. Se agarró de la manija, dudando, atrapada entre el deseo de no abrir y la curiosidad que la empujaba hacia lo desconocido. Tomó una respiración profunda y giró la perilla. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre de cabello canoso que, de inmediato, le reconoció. Era Miguel, un primo al que no había visto en años. Su mirada estaba cargada de nostalgia, mezclada con una tristeza que reflejaba una historia compartida de tiempos felices y duros. No puedo creer que seas tú, dijo él, sus manos extendiéndose hacia ella en un gesto de abrazo. La madre titubeó. ¿Cómo podía acercarse cuando su pasado estaba dibujado en las arrugas del rostro de Miguel? Pero sus brazos se abrieron, como si recordaran la calidez de los lazos familiares. Se encontraron en un abrazo que cargaba el peso de años perdidos, llenos de ausencias y silencios, pero también de amor. Estaba cerca y sentí que tenía que verte, dijo Miguel, separándose un poco para mirarla con seriedad. Escuché sobre el aniversario de tu madre. Quería que supieras que estoy aquí para ti. Ese aquí le dio un vuelco al corazón. Ella lo miró, procurando encontrar el valor para rechazar la propuesta implícita, ese deseo de planear una reunión familiar. No sé si estoy lista para esto, confesó, casi en un susurro. Entiendo.
Pero no tienes que enfrentarlo sola. Ven al aniversario. Será como volver a arreglarlo todo, quizás, solo una vez más. ¿No crees? Las palabras de Miguel estaban llenas de una esperanza que empezaba a fluir en sus venas. Era como si él estuviera ofreciendo una mano para escalar un abismo que parecía insuperable. ¿Y si no están listos para perdonarme? La duda la consumía. La culpa siempre había sido un huésped constante en su hogar. Dame una oportunidad. Pero también, dásela a ti misma. Recuerda quién eres y lo que has significado para todos nosotros. La familia está dispuesta a sanar y tú también puedes. Ella sintió que la presión en su pecho empezaba a ceder, aunque a la vez había una angustia que la hacía querer cerrar la puerta otra vez. Pero se preguntó, ¿realmente quería seguir huyendo de su historia? Había un pequeño destello de luz en la voz de Miguel, y ella lo captó como un faro en la oscuridad. Está bien, dijo al fin, encontrando un poco de valor en su interior. Iré al aniversario. Fue una frase sencilla, pero en sí misma era un acto de valentía. Miguel sonrió, y en su rostro vio una mezcla de alivio y alegría genuina. Perfecto, te recogeré el día antes. Daremos un paseo, hablaremos y recordaremos. Y, lo más importante, tendrás la oportunidad de redimirte ante ti misma, le dijo mientras entraba en la casa, la conversación fluyendo con naturalidad. De golpe, la tristeza familiar que había sentido se comenzó a desvanecer. La madre de Sebastián miró el mural, lleno de colores y risas, y sin darse cuenta, su corazón comenzó a abrirse. Quizás el camino hacia la sanación no era una línea recta, sino un baile entre el amor y el desamor. Mientras los niños seguían pintando y riendo, ella se sintió más fuerte. Sin embargo, justo en medio de esa oleada de optimismo, sus pensamientos se enredaron nuevamente en la invitación. El temor del futuro seguía presente, y vistas las palabras de Miguel, se atrevió a preguntarse, ¿realmente sería esa la oportunidad que había estado esperando? Al caer la noche y con los niños agotados, la madre se sentó durante un momento, sumida en sus pensamientos. Mira hacia el mural en el que había puesto su corazón y notó los destellos de luz que emergían entre las sombras. Pero, ¿qué pasaría si al enfrentar su historia, todo se derrumbaba nuevamente? Mientras la incertidumbre la envolvía, un mensaje más llegó a su móvil: no olvides lo que te dije, la familia siempre está aquí. A veces, el pasado puede ser el inicio de algo brillante. Sus ojos se llenaron de lágrimas de esperanza y temor. Era posible que las puertas de su corazón se abrieran, y que, al mismo tiempo, comenzara un viaje hacia su propia redención. El eco de las palabras de Miguel resonaba en su mente mientras la noche caía. Cuando la luna finalmente iluminó su habitación, la madre de Sebastián supo que el día que se acercaba podría ser el que transformara todo. Pero aún había una pregunta persistente que la atormentaba. Con un suspiro profundo, se preguntó, ¿seré capaz de enfrentar lo que me espera? ¿Podré superar mis propios fantasmas para renacer junto a los que amo? El día del aniversario llegó, y con él, una mezcla de nerviosismo y anticipación que llenaban el aire. La madre de Sebastián, vestida con un sencillo pero elegante atuendo, se miró en el espejo. Una imagen del pasado, de quien solía ser, la observaba y preguntaba, ¿por qué temes regresar, si en el fondo sabes que necesitas esto? Con un suspiro, dejó atrás la duda y se dirigió al encuentro que podría cambiarlo todo. El camino hacia la casa de su madre era un recorrido lleno de recuerdos. Cada calle, cada rincón evocaba risas y lágrimas, momentos felices que habían sido desplazados por la culpa. Pero hoy, algo se sentía diferente en su interior. Tenía el apoyo de Miguel y la esperanza que había crecido en ella, como una flor que brota en medio del asfalto. Al llegar, la gran casa estaba llena de luces titilantes y el sonido de risas resonando desde el interior. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era solo miedo. Era la mezcla de nervios y emoción que le recordaba que había algo valioso esperándola dentro. Se ajustó el vestido una última vez y respiró profundo antes de cruzar el umbral. La sala rebosaba de vida. Los rostros familiares sonrieron al verla entrar. Algunos eran amables, otros repararon su mirada en ella con la rigidez del tiempo perdido, pero esta vez, sentía que el amor era más fuerte que cualquier resentimiento. «Mamá», gritó Sebastián al verla, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Se agachó para abrazarlo y el abrazo fue un bálsamo que sanaba viejas heridas. La madre de Sebastián sintió que las miradas se atenuaban y la incertidumbre iba cediendo lugar a una calidez que desconocía. Mientras sus ojos buscaban a su madre en la multitud, la vio. Se encontraba en la esquina, un tanto distante, pero con una expresión que no dejaba de ser curiosa. El corazón de la madre de Sebastián comenzó a latir desenfrenado. Con un movimiento decidido, se acercó a ella.
Hola, mamá, dijo con suavidad, pero la voz temblorosa traicionó su fortaleza. La mujer mayor, con su cabello canoso y ojos cansados, la miró fijamente. Hija, fueron las primeras palabras. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda al borde de romperse. Quiero que sepas que estoy aquí. Estoy dispuesta a escuchar y a aprender. La madre de Sebastián sintió que cada palabra era un ladrillo que caía, construyendo un puente que parecía desaparecido durante años. Era como si la vida misma le estuviera dando una segunda oportunidad. ¿Por qué ahora?, preguntó la madre, un destello de incredulidad en su mirada. Siempre lo has tenido todo, y decidiste huir. Era un puñetazo en el estómago, pero la madre de Sebastián sintió una oleada de comprensión. He corrido mucho tiempo de mí misma y me doy cuenta que huir solo genera un vacío. Quiero que nos volvamos a conectar, quiero que seas parte de la vida de Sebastián. Ese momento, lleno de vulnerabilidad, fue un giro perfecto. Su madre, por primera vez, pareció tambalear ante sus palabras. La batalla entre el orgullo y el amor comenzó a desdibujarse. Entiendo que te duela, pero estoy dispuesta a cambiar, a sanar juntas. Las palabras se deslizaron como un río que, finalmente, encontraba su camino hacia el mar. Una pausa incómoda llenó el espacio, y cabe mencionar que no era un silencio de resentimiento, sino una oportunidad para que el amor empezara a fluir. La madre de Sebastián observó la risa de su hijo jugando junto a Valeria y notó cómo sus corazones danzaban en un tiempo diferente al de sus historias individuales. Mamá, por favor, murmuró Sebastián, ampliando la brecha de la conexión. Quiero que estemos todos juntos. Finalmente, un suspiro profundo y un asentimiento reconfortante brotó de su madre. Está bien. Tal vez sea tiempo de enfrentar nuestros demonios. Ella extendió la mano hacia su hija, un gesto que representaba más que la reconciliación, era un renovado compromiso de amor. Esto solo es el comienzo, dijo la madre de Sebastián, mientras un brillo se apoderaba de sus ojos. Rosa, al ver el avance de las dos, sintió su corazón llenarse de amor y esperanza. A su lado, Sebastián brillaba con una alegría que solo un niño puede mostrar. Desde ese día, todo comenzó a transformarse. La madre de Sebastián comenzó a pasar más tiempo con su hijo, intentando conectar con él de una manera que nunca había podido. La relación se desarrolló y las sombras del pasado empezaron a disiparse, como el rocío al amanecer. Rosa, por su parte, encontró en la familia de Sebastián una comunidad que la abrazaba. Las risas compartidas, los juegos en la mansión y cada pequeño encontronazo ahora estaban llenos de luz, color y amor. Había tejido una vida donde el pasado ya no dictaba su futuro. El tiempo siguiente sería un camino hacia la sanación, pero el permanecer juntos era el primer paso hacia nuevas memorias. Sabían que el amor siempre triunfa si está alimentado con fe, paciencia y comprensión. La historia se dibujó entre risas, abrazos sinceros y la promesa de que el amor siempre encuentra su camino. Aquella familia, una vez rota, floreció en un jardín de amor, donde cada uno había aprendido a brillar, no a pesar de las heridas, sino a través de ellas. Ahora, toca el momento decisivo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias lleguen a los corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final en la sección de abajo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.